Niños, buenos días. Hoy estamos día viernes, último día de la semana. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 69. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación en el cuaderno. Nuestro tema: entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Durante esta semana has tenido la oportunidad de conocer sobre la diversidad cultural de nuestro país. Además, te has informado sobre las plantas de uso tradicional. También aprendiste cómo se organiza un reportaje y has identificado que dentro de él se encuentran testimonios de personas entrevistadas. Hoy tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Entonces, nuestra meta será entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región. Entonces, el día de hoy vamos a planificar nuestra guía de entrevista. ¿Para qué? Para entrevistar a nuestros familiares. Muy bien, vamos a empezar leyendo un ejemplo que se publicó en el diario Ahora. Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco, 9 de enero del 2020. Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Huallayco el 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano. Hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia, narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. Aquí la entrevista al corochano más antiguo de Huánuco. Muy bien, niños, entonces lo que hemos leído es la presentación del entrevistado. En la presentación del entrevistado describimos cualidades, fecha y lugar de nacimiento de don Eloy Flores. También a qué se dedica, es decir, una pequeña historia personal. Listo, aquí la entrevista al corochano más antiguo de Huánuco. Ahora vamos a empezar con el cuerpo. El cuerpo empieza con preguntas que le vamos a hacer a don Eloy Flores. La mayoría aspira a bailar de caporal. ¿Cómo nace ese gusto de bailar de corochano? Como todo niño siempre perseguía a los negritos, me gustaba mucho. Es así que a los 16 años bailé como corochano junto a mis hermanos Eduardo, el mejor corochano, y Víctor Flores Pérez, el mejor caporal, en la cuadrilla Nuestra Señora de Patrocinio, Huallayco, 1 de enero, la más antigua de Huánuco, fundada en 1909. Muy bien, entonces don Eloy Flores nos está diciendo que empezó a bailar desde los 16 años y que aprendió de sus hermanos. ¿Cómo aprendió a confeccionar su propio traje? Lo aprendí del fundador de los bordados. En Huánuco solo había 2 bordadores, que eran los hermanos Andrés y Esteban Illatopa, quienes también fueron los fundadores de la cofradía más antigua. Las cofradías no salían a la calle. Es en 1900 cuando salen a recorrer las calles. Bailaban en esta cuadrilla los hermanos Illatopa, don Fernando. Listo. Entonces, las preguntas van a formar parte del cuerpo o del cuestionario para enterarnos cómo es que Eloy participaba de corochano. ¿Listo? Muy bien. Fernando Flores Chacón, Miguel Guerra, entre otros personajes que después fundaron sus propias cofradías. La siguiente pregunta: ¿quiénes son los personajes que componen una cofradía de negritos? Los principales son la dama y el turco, los caporales, quienes hacen las mudanzas, y los guiadores, que son los primeros de ambas filas. Solo ellos pueden reemplazar al caporal. Antes se usaban 24 mudanzas y duraba más de 30 minutos. El sapito, el tirabuzón, la cruz, etc. En la adoración se hacían solo 4 a 6 mudanzas y los negritos cantaban. Anteriormente las cofradías se componían de 24 negritos, 12 en cada fila, 2 corochanos, la dama y el turco, y el abanderado. Ahora vemos más de 10 corochanos en las cofradías, mal vestidos y con su barba que ya parecen los enanos de Blancanieves. Esa es una payasada. La Pampa usaba solo 6 cintas en los hombros, ahora llevan cintas en todos lados. Muy bien, qué buena información que nos está dando don Eloy Flores. ¿Cómo era antes el traje del corochano? ¿Cuál es la función principal del corochano? Ahora vemos que no hay orden. Su misión es andar por los costados haciendo bromas no pesadas, dar la vuelta abriendo espacio. Ellos deben de mantener la decencia y el respeto. ¿Qué banda los acompañaba? Los músicos más conocidos eran la de don
Juan Rosales, Nicolás Miller, los Pilco Mozos y la banda de Benito Rivera. Los Pilco Mozos nos acompañaron siempre, incluso en nuestros viajes a Lima, Huancayo, Tarma y en diferentes concursos. Los huaynos favoritos eran Huanuqueñita Pretenciosa y Cuando salí de mi tierra. ¿Cuál era la comida tradicional? En el desayuno un cafecito con su empanada y caldo verde. Tomábamos chicha en huichi y se repartía en tinajas. En el almuerzo se comía el tradicional locro de 2 colores, rojo con res y amarillo de gallina de chacra. ¿Cree que ahora los jóvenes desconocen la tradición? Sí, se debe bailar por devoción al Niño Jesús. Lamentablemente, ya se ha degenerado nuestra tradición, ahora se baila por vicio. El público va a verlos para deleitarse del baile de los caporales, pero han añadido las coreografías y ya no se les ve. Está bien que la vestimenta se adorne un poco más, pero exageradamente como lo hacen ahora, ya no. Listo, muy bien. Entonces, todas estas preguntas, como te hago recuerdo, deben hacer el cuerpo o cuestionario. Acá don Eloy Flores nos está dando información de cómo era antes la danza de los negritos, principalmente de Corochano, pues nos está explicando que en la actualidad esto se ha degenerado, que ya no es lo mismo. Listo, finalmente, ¿qué significa esta danza para los huanuqueños? Es nuestra identidad y nuestra historia. Debemos conservarla y preservarla. Muy bien, don Eloy Flores dice que debemos conservar y preservar la historia. Esto vendría a ser el cierre de la entrevista. Muy bien, entonces hemos terminado de leer el ejemplo de entrevista. ¿Listo? Muy bien, que estaba en el diario Ahora. Muy bien, ¿quién era la persona entrevistada? ¿A quién le hicieron las preguntas? A don Eloy Flores. ¿Quién es el entrevistador? El entrevistador es un periodista del diario Ahora. ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? Se presenta sus cualidades, fecha, lugar de nacimiento, a qué se dedica, su historia personal. ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? Dice que ahora vemos que no hay orden. Su misión es andar por los costados haciendo bromas no pesadas. Pero antes era dar la vuelta abriendo espacio. Ellos antiguamente, debían mantener la decencia y el respeto. Ahora no. Listo. Al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? La respuesta, él dice: es nuestra identidad y nuestra historia, debemos conservarla y preservarla. Esto está en la parte final de color celeste en el cierre. ¿Listo? Muy bien, niños. Entonces, ahora la entrevista, ¿qué es? La entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Muy bien, luego dialoga con un familiar teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué crees que hizo el entrevistador para poder presentar esta entrevista? ¿Qué hizo? Hizo una guía de entrevista, porque no se puede inventar las preguntas, ese momento se puede distraer, se puede olvidar, por eso debemos tener lista una guía de entrevista. ¿Cómo habrá preparado su entrevista? Para preparar su entrevista tuvo que planificar con anticipación. Listo. ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? Es recoger información sobre el tema elegido. En este caso, el día de hoy vamos a elegir costumbres y tradiciones de nuestra diversidad cultural. ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? Claro que sí, será de mucha utilidad en la elaboración del reportaje. ¿Listo? Será de mucha utilidad para la elaboración del reportaje. Muy bien, niños, entonces ahora prepara la entrevista que vas a realizar a los integrantes de tu familia. Usa tu cuaderno u hojas de reuso. Ten en cuenta estas preguntas. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de mi región.
¿A quiénes entrevistaré? A mis familiares. ¿Cómo lo haré? Organizaré una guía de entrevista. Organiza tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia y prepara los materiales que vas a necesitar. Este esquema te puede ayudar. Listo, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una guía de entrevista. En esta guía de entrevista debe ver la presentación del entrevistado, el cuerpo o cuestionario, es decir, las preguntas y finalmente el cierre. Listo. También debemos de mencionar quién es el entrevistador y en qué fecha lo estamos haciendo. Los entrevistados deben de ser, por ejemplo, la mamá, el papá, los abuelos, los hermanos. Si tú vas a entrevistar a una sola persona, entonces tendrás que tener una guía de entrevista. Pero si vas a entrevistar a dos, tendrás que tener 2 guías de entrevista. Y así, según la cantidad de personas que vas entrevistando. Muy bien, niños, entonces aquí tenemos la guía de entrevista. En la guía de entrevista entra quién es el entrevistador, en este caso vas a ser tú. ¿En qué fecha vas a hacer esta entrevista? ¿A quién vas a entrevistar? ¿A tu mamá? ¿Y cómo se llama? ¿Tu papá? ¿Cuál va a ser el tema? Te recuerdo que el tema del día de hoy es costumbres y tradiciones de nuestra diversidad cultural. Entonces, luego vas a poner la presentación de la persona a entrevistar. Te recuerdo que aquí tienes que escribir sus cualidades, fecha, lugar de nacimiento, a qué se dedica, una pequeña historia personal. ¿Listo? Luego pasamos al cuerpo o cuestionario. Aquí te estamos poniendo ejemplos, algunas preguntas que puedes realizar de acuerdo con el tema. Esas preguntas son: ¿qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran? ¿Qué danza es representativa en tu comunidad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad? ¿Qué ingredientes contienen? ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región? Listo. Después de que hayamos terminado de hacer el cuestionario o las preguntas a nuestro entrevistado, vamos a cerrar. Piensa cómo podría cerrar la entrevista. ¿Listo? La entrevista va a ser como una conclusión de todo lo preguntado, de todo el cuestionario. Listo, muy bien, niños. Entonces ya tienes todo preparado. Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Te recuerdo una vez más que si vas a entrevistar a una sola persona, necesitas una guía de entrevista. Pero si vas a entrevistar a más personas, necesitas más guías de entrevistas, es decir, una guía de entrevista para cada persona. Listo, entonces ten en cuenta lo siguiente: reúnete con la persona a quien vas a entrevistar en la fecha acordada. Ten a la mano tu guía de entrevistas. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios. Número 2. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador. Número 3, sugerencia número 3, solicítale al entrevistado sus datos e información que formará parte de su presentación personal. Reitera el tema de la entrevista. 4, formula con claridad las preguntas y anota todo aquello que consideres importante. 5, repregunta para ampliar las respuestas y obtener más información sobre el tema. Número 6, realiza un cierre de la entrevista y agradece por la información que te ha brindado. Listo. Recuerda que el propósito de la guía de entrevista o el propósito de entrevistar es recoger información sobre el tema elegido. El tema puede ser danza, comida u otras manifestaciones culturales de tu región. Los datos del entrevistado son sus cualidades, su fecha y lugar de nacimiento, a qué se dedica, es decir, su historia personal. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones culturales de su región? ¿Será importante difundirlas? Estas 2 preguntas motivadoras te van a ayudar para escribir el cierre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, te hago recuerdo que todos los días debemos de evaluar nuestros aprendizajes. Muy bien, al entrevistar a mi familia, organicé mis ideas para preparar la entrevista. ¿Hiciste tu guía de entrevista? Si es que lo lograste, pues pones lo logré.
Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista e hice repreguntas o comentarios para obtener más información. Listo, recuerda que debemos de practicarlo hasta lograrlo. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. ¿Escuchaste? Seleccioné y registré información durante la entrevista. ¿Pudiste anotar todo lo que te respondió? Si es que no lo lograste al 100%, tendrás que ponerlo estoy intentando. ¿Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista? De igual manera, tenemos que lograrlo. Si es que no lograste al 100%, lo estoy intentando. Ordené mis ideas y las expresé de manera clara al solicitar información durante la entrevista. ¿Pudiste preguntarle claramente, entendiblemente, para que te pueda responder? Expresé mi opinión al entrevistado respetando sus aportes y valorando el hecho de que compartió conmigo la riqueza de su diversidad cultural. ¿Fuiste empático con el entrevistado? Muy bien, niños, entonces te hago recuerdo, el día de hoy tu tareita sería lo siguiente. Aplicar la guía de entrevista a uno de tus familiares. Recuerda que estas 4 preguntas son propuestas. Si tú deseas cambiarlas según al tema que vas a elegir, lo puedes hacer. ¿Listo? Muy bien, niños. Entonces esta guía de entrevista lo vas a presentar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Muy bien, niños, ahora pasamos a las fichas de trabajo. Página 25, seguimos resolviendo problemas con números naturales. Problema número 10. En un salón hay 5 filas de sillas. Si en cada fila hay 11 sillas, ¿cuántas sillas hay en total? Muy bien, nuestra primera información, hay 5 filas de sillas. En cada fila hay 11 sillas. Lo que queremos saber es cuántas sillas hay en total. Muy bien, entonces dibujaré mi primera fila con 11 sillas. Segunda fila, tercera fila, cuarta y quinta fila. Listo, en cada fila hay 11 sillas. Listo, ¿cómo lo podemos resolver con una operación? Algunos niños ya saben la respuesta. Si contamos uno por uno, ¿cuántas sillas habrá? Listo, muy bien, con operación, ¿cómo sería? 11 por 5. Empezamos a resolver. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. 55 sillas. También lo podemos hacer de otra manera. Sumamos el 11 5 veces. ¿Cuánto me sale? 55. Muy bien. Entonces, respuesta, vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuántas sillas hay en total? En total hay 55 sillas. Muy bien. Problema número 1. Más problemitas. Ana reparte 48 soles entre sus 4 sobrinos. ¿Cuánto recibe cada uno? Muy bien. ¿Cuáles son las informaciones que me está dando este problemita? Ana reparte 48 soles. ¿A quiénes les va a repartir? A sus 4 sobrinos. ¿Cuánto recibe cada uno? Si estamos hablando de reparto, significa que lo vamos a repartir en partes iguales o le vamos a entregar monedas a cada sobrino, a los 4 sobrinos en partes iguales. ¿Listo? Acá tenemos a los 4 sobrinos. Muy bien, ¿a cuánto les corresponderá? Muy bien, a él le vamos a dar 10 monedas, a el otro 10 ya sería 20, 30, 40, todavía me falta 8, lo voy a distribuir 2 más a cada uno. Entonces ahora voy a contabilizar uno por uno. Al primer sobrino le corresponde 12, al segundo también 12, al tercero también 12 y al cuarto también le corresponde 12. Entonces a cada sobrino le va a corresponder 12 soles. Listo, muy bien. Para hacerlo más fácil, yo he decidido utilizar las monedas de un sol. ¿Listo? La unidad. Muy bien, ¿cómo lo haríamos con operación? A 48 lo vamos a dividir entre 4 porque me está diciendo que debo de repartir en partes iguales. Muy bien, voy a trabajar con el 4. Entonces busco en la tabla del 4. 4 por 1, 4. Ahora, ¿qué hago? Restamos. 4 menos 4, 0. Bajamos el 8. 4 por 2 me sale 8. Ahora restamos. 8 menos 8, 0. Listo. ¿Cuál es la respuesta? 12. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuánto recibe cada uno? Respuesta. Cada uno recibe 12 soles. También puedo responder así.
cada uno recibe 12 soles. Muy bien, niños, con estos ejemplitos tú vas a resolver los problemas 2 y 3. Estamos llegando a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Esta tareita lo vas a presentar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Además, te hago recuerdo que hoy día debes de presentar la exposición de tu álbum. Aquí un pequeño ejemplo que también lo vamos a publicar en el Facebook de Tercero C. Muy bien, niños, entonces recuerda que tu exposición también lo debes enviar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos encontrando en la plataforma Google Meet a las 9 de la mañana.